8:08 en el territorio continental ecuatoriano. Queremos dar la cordial bienvenida al señor Ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre. Lo invitamos, ha aceptado esta invitación. Siempre será importante que ustedes, amables oyentes, conozcan de fuente directa los temas manejados de la economía ecuatoriana. Recordemos que el presidente Moreno anunció en días anteriores algunas medidas dentro de un plan económico, y ha habido otras acciones que esta semana, por ejemplo, que queremos tocar en coyuntura, como el compromiso de recursos a través de la reserva de oro del Banco Central del Ecuador. Hoy Diario El Comercio publica: Ecuador colocó deuda por 2.500 millones de dólares. Es bueno conocer en qué condiciones, para qué necesita el Ecuador al cierre de este año en lo económico, con un presupuesto que puede similar al de 2016 debido a la norma constitucional que establece cuando hay un cambio de gobierno. Bienvenido al señor Ministro de Finanzas, Carlos de la Torre. Gonzalo Ruiz Álvarez, muy buen día. Un saludo cordial a la amable audiencia, Miguel. Un saludo al señor Ministro y gracias por la apertura para tocar los temas que son de máximo interés del país en este momento. Así es que empecemos por lo que es noticia: la colocación de bonos de 2.500 millones. Sabemos que la caja fiscal pasa a penurias, que requiere liquidez. ¿Cuáles son las condiciones de ese crédito, el plazo, los intereses y el uso que se va a dar a ese dinero? Ministro, ¿en qué condiciones y para qué esta colocación de bonos por 2.500 millones? Bueno, muy buenos días con todos quienes nos escuchan. Miguel, Gonzalo. Efectivamente, se hizo esta colocación de bonos el día de ayer en el marco de cubrir las necesidades de financiamiento que tiene el país, particularmente la caja fiscal, en el sentido de que estamos con una situación en la que existe un déficit fiscal. Eso tenemos que entender, es decir, mientras existe un déficit respecto al cual estamos tomando acciones para irle reduciendo en el tiempo, no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana, vamos a requerir de financiamiento. De lo contrario, enfrentaríamos la posibilidad de paralización del Estado y también de una paralización o de un efecto negativo muy fuerte en la economía ecuatoriana. Es decir, necesitamos de recursos de financiamiento que permitan mantener la dinámica de la economía nacional, y en ese caso se ha realizado ya en todos estos meses un trabajo muy importante a nivel internacional orientado a reducir la percepción de riesgo de los agentes sobre la economía ecuatoriana, es decir, para que el riesgo país vaya reduciéndose, lo cual nos abre puertas en cuanto a financiamiento externo y nos mejora las condiciones. Es así que a inicios de esta semana, el Ecuador presentó el menor nivel de riesgo país en los últimos 4 años. Está alrededor de los 563 puntos básicos. Es un tema paulatino, no se logra de la noche a la mañana, pero es un buen momento, podríamos decir, sí, por esto que usted señala. Exactamente, es el mejor momento que enfrenta la economía en términos de posibilidades de financiamiento desde el año 2014. Tengamos en cuenta que en semanas anteriores el riesgo país se ubicaba sobre los 700 puntos, es decir, una reducción que nos permite acceder a mejores condiciones de financiamiento. Esto supone que la tasa de colocación de estos 2.500 millones y los plazos varían en relación a otras colocaciones anteriores. Si nos puede situar exactamente el dato. Exactamente. Si nosotros analizamos las colocaciones que se hicieron ya luego de la caída de los precios del petróleo en el tercer trimestre de 2014, hemos estado colocando en plazos de hasta 10 años, es decir, plazos menores e iguales a 10 años, pero en el último caso con tasas superiores al 10%. En este caso, claro, tenemos ya una tasa de colocación de nuestros papeles que está en el 8,7 octavos, es 8,875%, que ya refleja este efecto de una menor percepción de riesgo del Ecuador. Y también es importante destacar que la oferta de recursos que obtuvimos el día de ayer superó los 7.000 millones de dólares, estuvo muy cerca de los 8.000 millones de dólares, es decir, inversionistas del mundo estuvieron dispuestos a comprar bonos en una cantidad de 8.000 millones de dólares, pero debido obviamente a la planificación del financiamiento, a las posibilidades de pago, etcétera, nosotros solo tomamos 2.500. Bueno, habrá que ver después si hay necesidades, porque también si hay un gasto permanente en sueldos, salarios que cada mes exige el erario nacional. A fin de año habrá que pagar los sobresueldos de diciembre, en fin,
esos recursos van a ser necesarios en un momento determinado, pero tampoco se trata de seguir ahondando la deuda. De todos modos, la colocación de bonos, ¿cómo opera? Tal vez se nos puede ilustrar a los que no somos entendidos. Se hace un anuncio, hay ofertas en el mercado internacional, usted nos dice las condiciones son mejores, no las óptimas, sabemos, pero mejores que antes. Eso ¿cómo funciona más o menos? ¿Cómo se hace el anuncio? La parte ya operativa, para instruirnos un poco. Bueno, efectivamente son las mejores condiciones a las que puede acceder el Ecuador en este tipo de operaciones. Pero para que se concrete una emisión de estas características, existe un trabajo previo muy minucioso que se realiza con banca de inversión, que son quienes intermedian la operación con los inversionistas finales, que son quienes colocan sus recursos. Entonces se va estructurando la emisión, como se dice, es decir, se van estableciendo los elementos financieros técnicos que permiten que se cristalice ya términos efectivos esta operación, y para ello también se realiza una visita que la hace el ministro de Economía y Finanzas a estos potenciales inversionistas de la mano de la banca de inversión que intermedian estas operaciones. Miguel, hace un momento tú mencionabas lo que está además en el diario El Comercio, los oyentes lo pueden leer, el tema del oro físico. Hace un tiempo una operación de mayor envergadura en cuanto al oro, entiendo que se recuperó, eso ya se pagó y se recuperó la reserva de oro. También sería interesante saber cómo funciona el monto de esa operación que está asignada. Claro, si me permites, Gonzalo, vamos a consultar eso, cómo funciona esta operación del oro de la reserva con Goldman Sachs y el Banco Suizo. Pero antes, solo quisiera decir, por lo que usted, señor ministro, dijo incluso aquí en una entrevista anterior, que se pensaría, de acuerdo a las necesidades, en una emisión de bonos por alrededor de 2.000 millones de dólares. ¿Por qué 2.500? Porque se dieron las condiciones favorables para el Ecuador en términos de que la tasa fue más baja y había una oferta muy alta, como digo, de 8.000 millones. Entonces, con esto nosotros ya completamos los requerimientos de financiamiento para poder cerrar el año de forma adecuada. O sea, pasamos el año, digamos, con las cuentas adecuadas, con el dinero, la liquidez que hace falta para pagar. Pero, digamos, para pagar sueldos No, aquí hay que entender... Hay muchas cosas. A ver, hay que entender que el financiamiento se dirige fundamentalmente para proyectos de inversión del Estado. Pero hay que entender que esos proyectos de inversión permanentemente están requiriendo recursos. Entonces lo que se hace es cubrir con este financiamiento recursos que ya se han utilizado y se seguirán utilizando. ¿Para qué proyectos de inversión concretamente? Todos los proyectos que se maneja desde el Estado. Tenemos proyectos de materia eléctrica, un sinnúmero en términos no solo de generación, sino de transmisión eléctrica. Tenemos comunicaciones, telecomunicaciones, tenemos los proyectos de los ministerios del área social, tenemos hospitales, de equipamiento de hospitales, de escuelas, de equipamiento de escuelas, etcétera, etcétera. Son miles de proyectos que se van financiando con estos recursos. Y por el otro lado, los recursos que son de ingresos permanentes, en caso de impuestos y de petróleo, se liberan y con eso se paga el gasto corriente. Bueno, pero más o menos es un tema de cuentas, porque la caja fiscal está ajustada. Sí. Ustedes han tenido la sinceridad de reconocerlo así, y por eso es que se demanda recursos afuera. Perdón. Vamos con la operación con el oro. ¿Cómo participa Goldman Sachs? A ver, aquí hay que entender que hay dos operaciones, ¿ya? Una primera de muy corto plazo, que fue una facilidad de liquidez con un banco de inversiones internacional que le facilitó al Banco Central por el uso de 200.000 onzas de oro Troy, le facilitó recursos de muy corto plazo que se están pagando ya esta semana. Eso es la garantía, ¿no es cierto? En el caso, esta es una operación de liquidez, simplemente una facilidad de liquidez, se entrega el oro a cambio de recursos, pero durante pocos días. ¿Era necesario hacer esa operación por esos días? Sí, porque las reservas internacionales tenemos que tener en cuenta que ya alcanzaron un nivel mínimo que permite que funcione la economía. ¿Alguien hablaba de 1.200
200. Llegó a un poquito más de 2.000 millones de dólares, que si bien son reservas que permiten que la economía funcione, no nos podemos correr ningún riesgo. Exactamente, claro. Pero ya con la recuperación de reservas, esta operación se reversa inmediatamente. Pero asimismo, el Banco Central ha realizado otra operación, pero ya es de inversión del oro, ¿ya? Con Goldman Sachs, en función de que el oro es un activo improductivo si se lo mantiene en bóvedas, ¿ya? Y claro, este tipo de operaciones nos abren las puertas para que el Ecuador sea elegible para diversos otros tipos de operaciones financieras, en la medida que el Ecuador está dando señales de que hace manejos financieros responsables. ¿Esto es el oro físico? Sí, se entrega y después vuelve cuando lo recuperemos. O sea, también son, porque ya se hizo una operación parecida hace medio tal vez, ¿no? En el 2014 se realizó una operación parecida, es decir, se hizo una inversión con oro y eso abrió la puerta para que el Ecuador acceda a créditos, digamos, ¿no? Son operaciones paralelas, no es necesariamente un respaldo, pero son parte de un combo de operaciones. Ahora, esto compone, señor ministro, un panorama que, pues, usted empezó diciendo, hay un déficit fiscal, hay que afrontarlo. El presidente de la República ha dicho, aquí no hay ninguna mesa servida, hay temas que hay que resolver. Vienen cosas también más de fondo, hay sectores que reclaman un programa, el presidente dice, hay un programa, hay sectores que dicen, no, faltan cosas, está bien lo que se va haciendo, pero han faltado cosas. Se habla, por ejemplo, siempre de reperfilar la deuda, que qué hacer en las relaciones con el Fondo Monetario Internacional. Está por venir esta misión, que entiendo que es rutinaria del Fondo Monetario, hacer su examen del país. ¿Qué hacer con el perfil de deudas grandes que tenemos, como por ejemplo con la China, con plazos, con la venta anticipada de petróleo a la China, con altos intereses? Se puede buscar un nuevo perfil, es decir, un poco ya la gran política en materia de deuda externa que quisiéramos conocer esta mañana, si es tan gentil, ministro. Ya, muy bien. Es importante entender que evidentemente existe un programa económico muy bien detallado que tiene varias partes. Tiene un elemento fundamental que es la planificación de largo plazo, que es el Plan Nacional de Desarrollo, y respecto al Plan Nacional de Desarrollo se articula toda una programación macroeconómica en la que se establecen metas que se espera alcanzar a través de determinadas acciones. Y lo que el presidente ha presentado en los últimos días son las acciones que nos permiten alcanzar las metas establecidas en la programación macroeconómica y más adelante en lo que es en el largo plazo el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces hay que entender que evidentemente existe un plan, es decir, no se pueden establecer acciones si no existe detrás una planificación y una programación de metas. Ahora, las acciones se diseñan en función de las necesidades que se tiene y con la intención de generar los menores impactos posibles en la economía y evidentemente poder atender los objetivos que se han establecido, que en este caso, como todos conocemos, son objetivos sociales fundamentalmente los que se persiguen desde el manejo macroeconómico del país. Entonces, el conjunto de acciones son las que se requieren, no son ni más ni menos, sino que podemos intuir que queda en el recuerdo de muchas personas los famosos paquetazos. Entonces se consideraba que era un programa económico cuando teníamos los incrementos de los precios de los combustibles, de las tarifas de los servicios básicos, por consecuencia incrementos de los pasajes, teníamos una reducción de los salarios reales cuando teníamos moneda propia y se devaluaba. Entonces esa es la imagen que tenemos de... O sea, esto no es un paquetazo a la usanza antigua, de ninguna manera. Usted dice, son las acciones que se requieren. Necesarias. ¿Cuáles son las que se requieren? Bueno, en este caso se ha indicado claramente que se requiere dar un impulso a la actividad productiva para alcanzar el objetivo fundamental de generación de empleo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros miramos que el gran generador de empleo y quien tiene que tomar la posta como el dinamizador de la economía ecuatoriana es el sector privado, resulta que el sector privado mayoritariamente está conformado por las MIPYMES.
por las micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, ahí está el grueso de las posibilidades de generación de producción y de empleo. Si bien las empresas grandes son una parte importante, no son las que son la mayoría en este sector. Aquí hay dos cosas que hay que señalar. Sí. Es cierto que el impacto social, y es muy importante atender a las MIPYMES, darles facilidades, generar la atmósfera adecuada para que sigan invirtiendo, porque atienden a un sector social importante de la población. Pero el 80% de los negocios, de los dineros que se mueven en la gran producción, que también a su vez va a las MIPYMES y acude como proveedores, en fin, está en la gran empresa. O sea, la economía grande está en las grandes empresas, y las MIPYMES son un complemento importantísimo, como usted señala, con un rostro social importante. Entonces, es el conjunto lo que... Exactamente, ¿no? Pero hay también, o sea, esta diferenciación y esta mayor posibilidad de generación de empleo, lo que nos indica es que las acciones dirigidas a impulsar el empleo tienen que ir donde más empleo se puede generar, ¿ya? Pero eso evidentemente... Más empleo, pero no necesariamente más riqueza, porque la riqueza de la gran empresa también genera empleo. Por supuesto, es interconectado, ¿no? Pero claro, eso no quiere decir que se esté afectando a la gran empresa, sino natural, que se tiene que establecer o priorizar las acciones, porque los recursos son escasos, y los incentivos que se han establecido en el marco de estas acciones van dirigidas fundamentalmente a las micro y pequeñas empresas. Ahora, si bien esto demanda recursos y ha generado críticas en cuanto se ha incrementado el impuesto a la renta a las sociedades, no es un incremento, es volver a lo que teníamos en 2010. Hay que entender que la economía también quizás va cambiando. En otras condiciones, justamente ahora estamos en condiciones que no son las más favorables para la economía ecuatoriana, las que sí fueron en años anteriores, y se podía entender que exista una reducción de unos puntos en el impuesto a la renta, pero las condiciones son otras y requieren de que se realice un mayor sacrificio, un pequeño sacrificio adicional de quienes tienen esa posibilidad. Pero del otro lado también existe un incentivo en cuanto a la devolución del excedente del anticipo al impuesto a la renta, y esta devolución está sujeta al mantenimiento y generación de nuevo empleo. Es decir, también las grandes empresas pueden beneficiarse de ciertos beneficios si es que operan en el sentido de atender los objetivos sociales que están planteados en el conjunto de acciones. Señor ministro, ¿cuáles son los plazos y las condiciones en estas nuevas operaciones de venta? Ya, en el caso particular de la operación de la colocación de bonos, es una colocación de bonos 2027, es decir, es a 10 años plazo, que ya es un plazo importante, que tiene que entenderse que es un claro síntoma de que ya el Ecuador tiene una mejor percepción a nivel internacional. Nos prestan a más largo plazo y las tasas van bajando. Eso es un alivio, sin duda. Es un alivio. Porque, por supuesto, tendrá que hacerse los pagos más escalonados. Sí. ¿Y la tasa? Ya, es 8, 7 octavos. 7 octavos. 7, 8 significa. Ya, es 8,875. Así lo dijo. Ahora, señor ministro, con toda la consideración, se ha hablado, y esto hemos escuchado de la manera más amigable al señor presidente de la República, a usted, una política diferente frente a la realidad que recibieran en lo económico. Pero quizás el ciudadano común puede decir que no entiende de economía, pero se sigue quizás con los mismos mecanismos. ¿Acaso no hay, le pregunto, otros mecanismos? Se sigue con endeudamiento, operaciones con Goldman Sachs, el oro, y ya van casi 3.400 millones, 2.500 que se sacaron en bonos, 200 con Goldman Sachs, 600, alrededor de 600 con el FLAR. Es decir, se sigue con esto. Pero no te olvides que venimos también de colocaciones que hizo el gobierno anterior, que fueron abultadas también en esta época del año, ¿no? Así es. Ya, bueno, hay que entender algunas cosas. Primeramente, en economía, los instrumentos que están a disposición para la política económica son contados, son pocos, es decir, son los que están a disposición y a los cuales se puede acudir indistintamente de... O sea, difícil descubrir el agua tibia. Exactamente, ahora es cómo se los utilizan. Asimismo, ciertas operaciones son las que se puede hacer, es decir, a las que tiene acceso el país, no es que el país tiene acceso a todas las opciones, por ejemplo, de financiamiento, justamente
porque en años anteriores esa percepción que se ha tenido a nivel internacional no ha sido la mejor. Entonces hay una limitación que se va liberando la presión, pero todavía no es perfecto el escenario. Eso Entonces, es importante entender que por diversas circunstancias que se dieron en años anteriores, la parte fiscal de la economía ecuatoriana presenta problemas muy importantes. Tenemos una deuda que de hecho es una deuda importante, muy fuerte, onerosa, ¿ya? Por el otro lado tenemos un déficit fiscal, es decir, por estas circunstancias que nos vienen de años anteriores, los gastos son mayores que los ingresos, y no es que se puede recortar esos gastos de la noche a la mañana. Entendamos que gran parte de esos gastos es inversión pública, que es la que está alimentando la dinámica de la economía. Es decir, un recorte muy fuerte simplemente le paraliza la economía privada. Exactamente. Es decir, a la pública y a la privada, a las dos en esto. Exactamente. Por ejemplo, una obra grande, una carretera, si se deja de hacer, se para o se hace menos, y eso... Exactamente. Pero también es cierto que hay que priorizar, como usted bien señaló, porque no hay dinero para todo, como si hubo en un momento determinado. Hay otro elemento estructural que debe entenderse, que va del lado del gasto corriente, que muchos analistas dicen, bueno, hay que cortar el gasto corriente, hay que reducir el tamaño del Estado, hay que eliminar puestos de trabajo. Bueno, tenemos que, ahí es cuando yo hago la pregunta, bueno, díganme qué hospitales cerramos, qué escuelas cerramos. ¿Por qué? No se trata de eso, pero ya han hecho un esfuerzo con unas situaciones de austeridad, no renovar los contratos que son ocasionales, y estamos hablando de un número considerable. Sí, pero el mensaje es el siguiente: es muy difícil en el sentido de que nuestro Estado garantiza algunos servicios, fundamentalmente lo que es salud, lo que es educación, seguridad interna y seguridad externa. Tan es así, ¿no? Que el 85% de los empleados públicos son los maestros, son los médicos, soldados y policías. Entonces, ¿qué es lo que sucede desde esta perspectiva? Tenemos que entender que es una sociedad que va creciendo, la población crece en el tiempo, la economía crece, entonces estas necesidades de estos servicios crecen y el Estado está obligado a cubrir estas necesidades, y ustedes saben, eso es bien difícil, no hemos alcanzado todavía niveles adecuados, pero las exigencias son cada vez mayores. Entonces los recortes por ese lado son tremendamente difíciles. Sí, ministro, hay un tema que usted ha señalado al menos 2 ocasiones en esta entrevista, el tema del déficit fiscal. Hemos escuchado, y aquí hemos entrevistado al menos a 2 exministros de Economía, Mauricio Pozo y el ex ministro Fausto Ortiz, y Fausto Ortiz decía que cuando uno entra a los datos que hoy agradece que ya se están poniendo en el Ministerio de Finanzas, no es del 4 aproximadamente 400, sino 600, sino cerca del 7%, 6.7, ¿no? Cerca del 7%. ¿Cómo se maneja eso? A ver, aquí tenemos que entender que hay varias cifras que se refieren al déficit fiscal y hay que saber leerlas, ¿ya? Cuando yo hablo del 4.7 estoy hablando del déficit del presupuesto general del Estado, es decir, lo que le corresponde al Estado central, no consolidado y no consolidado, o sea, ya, pero que las empresas públicas, exactamente. Ya. Si es que nosotros incluimos las empresas públicas, la seguridad social, es decir, todos los otros elementos que conforman el Estado en su acepción más amplia, entonces ahí evidentemente tenemos otras cifras. Entonces en ese caso las cifras son mayores. Puede llegar al 600. Exactamente. Porque las 2 cifras son reales. Sino que efectivamente, es que es lo que estamos midiendo. Ajá, sí. Queda claro, habíamos preguntado lo de la deuda, tenemos algunos temas, el tema impositivo, la reacción del sector privado frente a los anuncios del presidente, muchos temas con el ministro, que por supuesto agradecemos su presencia. ¿Qué tal si hacemos la pausa para información y lo seguimos tocando en un rato, Miguel? Con todo gusto, le rogamos que se mantengan nuestros estudios. Señor ministro de Finanzas, Carlos de la Torre. Vamos a una pausa informativa y publicitaria y volvemos. 8:39 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Diálogo en Ecuador Radio con el señor ministro de Finanzas, Carlos de la Torre. Gonzalo, quizás antes de pasar a otros temas, se quedó uno que sería bueno que precise rápidamente, señor ministro. Nos dio a conocer las condiciones de esta emisión de bonos por 2.500, las condiciones de la operación de oro. Claro, y además el concepto de cómo manejar la deuda, su perfil, qué hacer con el tema de los pagos o de los adelantos en petróleo. Hay manera de manejar la deuda con China y cómo acudir a los organismos internacionales, Fondo Monetario,
en fin, los multilaterales, para bajar ese perfil de la deuda, para cambiarlo, los dineros para cubrir ese déficit al que se hacía referencia el ministro son evidentes que se necesitan, pero se ha insistido en mejorar el perfil de la deuda a fin de que nos haga menos presión, libere los mismos recursos para que el gobierno pueda actuar con tranquilidad y a su vez eso reflejar en la economía nacional. Así es que estos dos conceptos, lo que preguntaba Miguel, y ya la visión macro sobre la deuda. Ya, muy bien. A ver, lo del oro, la operación que es del Banco Central de Inversión de Activos Improductivos es una inversión de 300.000 onzas de oro, ¿ya?, que recibirán un rendimiento, y también de una posición en bonos que tiene el Banco Central de 650 millones de dólares que entregan a este banco de inversiones como una inversión financiera. ¿Ya? Esta operación va en paralelo con otra operación. En este caso, el Ministerio de Economía y Finanzas ha solicitado un crédito a Goldman Sachs por 500 millones de dólares, el que nos entregan a una tasa LIBOR más un porcentaje de alrededor de 4%, es decir, estaríamos obteniendo también un financiamiento que completa todas estas necesidades. Este es de más corto plazo, es a 3 años plazo, pero que con una tasa que no supera el 6,5%. Dentro de los parámetros. Sí, que es para completar todas estas necesidades de financiamiento. Ahora, ya la tasa efectiva, no nominal. Sí, ya la efectiva. Ahora, en términos de las posibilidades que se tiene con los organismos multilaterales, es importante entender que en el caso particular del Fondo Monetario Internacional, no es una institución financiera por lo natural, es decir, entrega créditos, pero sujetos a el establecimiento de programas macroeconómicos a los que algunos países acuden normalmente cuando su situación es bastante grave y no tienen la capacidad ni técnica ni política de diseñar ellos mismos sus propios programas económicos. Asimismo, hay que entender que esos programas económicos son programas muy fuertes. Es un asesoramiento, pero a la vez es exigente. Claro, porque no se entregan los recursos y no se cumple los condicionamientos que se llamaba antes, ¿no? Las cartas de intención, exactamente. Entonces no es de ninguna manera el caso del Ecuador, pero con el Fondo Monetario Internacional lo que se ha buscado es fortalecer el diálogo, reforzar la confianza mutua, en el sentido de que el Fondo Monetario Internacional es un actor importantísimo, fundamental en términos de las señales que se dan a nivel mundial. Toca la clave aquí, sí, ¿no? Porque si se genera la confianza, los multilaterales, viendo una buena relación del Ecuador con el Fondo Monetario Internacional, podrían otorgar ciertos créditos con plazos más bajos. En definitiva, se trata de eso. Ahora, tenemos ese nudo gordiano que es la deuda con China, con tasas mayores al 7%, 7,36%, en fin, con plazos cortos. Será de empezar por ahí para luego acudir a ese otro escenario de multilaterales con créditos más blandos, con plazos más largos, y dentro de este escenario adecuado. La relación del Ecuador, el Ecuador es parte del Fondo Monetario Internacional, claro, además de que decirlo. La relación con el Fondo Monetario Internacional es buena en tanto y en cuanto puede, vamos a ver, no sé qué término usar, ablandar un poco la visión, la imagen, suavizar la imagen de un Ecuador que en un momento determinado se mostró hostil frente a los multilaterales y al Fondo Monetario, y eso puede generar nuevas condiciones. ¿Vamos en ese camino, dice usted? Es correcto, y justamente este mayor diálogo y esta apertura del Ecuador para que el Fondo Monetario pueda disponer de la información de cómo está nuestra economía y de cómo se la maneja, eso va a reflejarse en los informes que haga este organismo, que serán percibidos ya de forma positiva en relación a cómo opera el Ecuador. Esa es la idea, y eso evidentemente nos abre muchos espacios de financiamiento, principalmente con los multilaterales, que sí son entidades financieras, caso Banco Mundial, caso BID, y claro, con otras entidades. Nadie regala la plata, claro, hay que pagarla. Sí. Pero si las tasas de interés son mejores, sí, nos conviene más. Y eso es si es que la percepción de nuestra economía es mejor. Entonces, o sea, es un conjunto
Cosas que constituyen la imagen y la confianza. Exactamente. De fondo siempre, es el telón de fondo siempre para todo. Entonces, ¿cómo se realiza un manejo técnico, una gestión técnica de pasivos, es decir, de la deuda que tiene un país en términos de mercado? Porque eso es siempre muy importante resaltar, es decir, el Ecuador es respetuoso y muy serio en cuanto a sus compromisos nacionales e internacionales, es decir, nosotros tenemos el compromiso firme de que honraremos todas nuestras deudas, que es tremendamente importante. Es decir, ¿eso qué es lo que implica? No es muy fácil poder cambiar las condiciones de una deuda ya contratada, a menos que se entre en una situación de default, que se llama, es decir, a menos que se deje de pagar y obligar a los acreedores para sentarse en una mesa, pero con unas penalizaciones gravísimas a nivel internacional. Eso no es realidad, pero los acreedores saben que si hay condiciones para pagar o no hay, que van cambiando en el tiempo, que nosotros dependemos de otros factores, que el tema del precio del petróleo ha oscilado y ha impactado. Y si el acreedor es sensible y también quiere cobrar su deuda, puede en un momento determinado generar condiciones más amables. La relación con China, la inversión gigante que ha hecho China en el Ecuador, podría gestarnos una condición de decirles, oigan, señores, estas tasas son muy altas. Esto de entregar petróleo anticipado nos condena de alguna manera. Esto de pagar rápidamente. Digo, para empezar en el planteamiento de una renegociación con la gran deuda china. Ya, bueno, eso requeriría de la voluntad de ambas partes, claro, y no es lo usual, pero ¿cómo se maneja? Pero podemos buscar se puede buscar, pero ¿cómo es el manejo del cual nosotros sí tenemos un control y es totalmente técnico? Es decir, con acceso a financiamiento en muchas mejores condiciones, ¿ya? Se disponen de recursos con los cuales se va ya sirviendo esa deuda que es más cara y de más corto plazo, porque como es de corto plazo ya se tiene que ir cancelando de a poco en los siguientes meses y años, hasta que el país se libera de ese financiamiento que no fue en las mejores condiciones, y ya lo que le queda es un financiamiento de largo plazo y más bajas tasas de interés, que evidentemente redundan en que su servicio, es decir, lo que le cuesta año a año a la caja fiscal, es cada vez menos, con lo que se liberan recursos para impulsar el desarrollo. Ese es el concepto fundamental que está bajo nuestro total control, pero para ello tenemos que acceder a financiamiento en muchas mejores condiciones, y es el trabajo que estamos haciendo a nivel internacional. Bueno, hay una serie de expectativas también que se han creado a raíz de las medidas. Ha habido reacciones del sector privado. Entiendo que ayer hubo una reunión importante en el Palacio de Gobierno. El sector privado no asumió todo este resultado del diálogo de modo 100% positivo. Se ha dicho que se ha cumplido en 80%, pero hay cosas que no convencen. El tema de exportaciones sin duda es importante, el tema de pymes también, Miguel, pero hay otros aspectos en el ámbito impositivo que no han sido del todo saludados con buen ambiente. Quizá podemos hablar de esto y de otros aspectos en los siguientes minutos. Efectivamente, señor ministro, el sector productivo dice que la carga es de alrededor de 1.600 millones para ellos, el sacrificio que ha pedido el gobierno. Usted lo decía en una entrevista con Diario del Comercio, pero decía, en el caso del sector público todavía es insuficiente frente al aporte que va a dar el sector privado. La relación que hizo el ministro era de 1.900 de ingresos y 300 de sacrificio en ese lado, con lo cual se compensaba y quedaba en lo que acaba de señalar Miguel, 1.600. ¿No? Sino que aquí hay que entender que en realidad el impacto directo en lo que sería el incremento de los 3 puntos porcentuales del impuesto a la renta solo está en el orden de los $300 millones. Es decir, todo el resto, más de 1.000 millones, viene con las medidas de control del contrabando técnico, porque aquí hay que entender que por ahí es donde está el esfuerzo fundamental en términos de controlar lo que es un mal, uno de los problemas más graves de nuestra economía, que atentan contra la producción nacional y el empleo, que es el contrabando. Pero no es solo ese contrabando técnico, que es una factura mal hecha, exactamente. Ese es el grueso del contrabando en el Ecuador. O sea, algunos importadores, digamos, legales, su facturación, es decir, por aduanas adulteran la facturación. Exactamente. Ya, por otro está el contrabando, que estimulado por una alta carga impositiva llega por todas partes, que también es medio difícil en el Ecuador. Sí, claro. Tenemos los dos tipos de contrabando, y se tienen que establecer mecanismos para controlar los dos tipos, pero el que nos resulta tremendamente oneroso, que se puede establecer incluso estimaciones de cuánto le ha costado al país desde este contrabando en las propias aduanas por su facturación, que va en el orden de los $2.000 millones cada año.
Y eso genera competencia desleal, porque los empresarios honrados que importan y pagan sus impuestos y ponen la factura como debe ser, pagan un alto costo, después tienen un producto con el cual tienen que competir con aquel que ha ido por no por derecho, sino por una vía torcida, digamos así. O sea, esa competencia desleal es nefasta también en un escenario donde la libertad de comercio debiera estar estimulada por operaciones serias, ¿no? Exactamente, entonces el grueso de los ingresos fiscales se van a dar por ese lado, no por el lado de los impuestos a las empresas. Eso es pequeñito, y más bien lo de los impuestos a las empresas es lo que compensa algunos de los incentivos al propio sector empresarial y al sector exportador, que hay que tener en cuenta. Se habla mucho de los costos, pero no se habla de los beneficios. Eso yo creo que nadie discute. Qué bueno que se estimule la exportación, porque la exportación genera primero divisas, pero además tiene el impacto social, genera empleo. Lo de las pymes que usted ha señalado, pero creo que todo el mundo lo saluda. Sin embargo, hay quienes ponen sus pegas porque dicen, bueno, esto va, el arancel finalmente castiga al consumidor. Ha habido otros cuestionamientos por el tema de la Organización Mundial de Comercio. Tenemos acuerdos de comercio que no se pueden transgredir, violentar, máxime si queremos generar otro escenario, que es el de la economía exterior, el del comercio internacional, el acuerdo con la Unión Europea que tiene que ir en marcha. Entonces ahí hay ciertas complejidades que hay que ajustar en su conjunto. Pero evidentemente, para poder haber establecido estas acciones, se hicieron todos los estudios correspondientes en términos del cumplimiento de las normas de la Organización Mundial de Comercio. Es decir, todo está dentro de los espacios permitidos en el marco de la Organización Mundial de Comercio. Claro, o sea, no vamos a lanzar acciones que a la vuelta de la esquina no podrían implementarse por los compromisos internacionales que mantiene el país, ¿no? Ahora, señor ministro, en lo que usted decía bien, hay las dos vías para el combate al contrabando. La una por la subfacturación, que está mal que algunos utilicen eso, y el otro, el gran grueso del contrabando que ingresa. Porque ¿qué pudiera ocurrir? Un escenario que aquellos que subfacturan pudieran ingresar al otro grueso de ingresar por los precios altos en el Ecuador al contrabando abierto. Ese es un problema, ¿no? Este teléfono que cuesta 100 me va a costar 200 con los impuestos, entonces prefiero traerme uno con mi primo que va, no sé, a Ipiales, lo típico, ¿no? Claro, sí. O va a la Ipiales o a la Bahía. Sí. Entonces, esa es una consecuencia, podríamos decir, natural, inevitable. Pero también existen medios que se pueden mejorar notablemente para enfrentar ese otro tipo de contrabando. Pero no estamos haciéndolo ni siquiera con el gran contrabando que entra por las propias aduanas. Entonces estamos ya tomando acción. Primero hay que hacer eso y también lo otro. No, las dos cosas se hacen. ¿Cómo fue el talante de la cita con los empresarios ayer? La reunión que buscaron con el presidente. Hay muchas inquietudes, hay descontento, hay personas incluso que dicen, no, esto debiera refrescarse al equipo económico. Lo hemos escuchado, es público, y creo que son puntos de vista que están ahí. Después hay un compromiso adicional del presidente de seguir el diálogo. El diálogo no terminó hace 15 días, es una dinámica de construcción colectiva donde la empresa privada tendrá que decir, el gobierno tendrá que tomar las decisiones, pero cuéntenos el panorama, porque la verdad estos días hemos recibido múltiples reacciones, yo creo que todas respetuosas, es muy importante, incluso, pero críticas, ¿no? El propio presidente de la Asamblea ayer en entrevista con el Diario del Comercio dice que se espera para la próxima semana el paquete de medidas del presidente Moreno. O que lleguen las... Claro, hay algunas que necesitan reformas a la ley, y ese proyecto de ley se remitirá ya a la Asamblea. Hay que conseguir los votos también, ¿no? Claro, no es tan fácil. Hasta los propios del bloque oficialista no son tan fáciles, por las contracondiciones políticas. ¿No? Pero a ver, es importante entender que este llamado al diálogo que hizo el presidente Moreno con la constitución del Consejo Consultivo Productivo y Tributario iba dirigido en ese sentido, al diálogo para recabar propuestas, sino que en varias instancias se malentendió, se tergiversó esta propuesta, en el sentido de que se pensó que era una negociación para llegar a compromisos. No es así. Una parte de compromiso se pueden establecer, otros no. La decisión política la tiene exactamente. Entonces lo que se procuró es recabar todo tipo de propuestas y conversar en el sentido de establecer convergencias. Hay muchos desacuerdos. No, más bien todo lo contrario.
contrario. Ese 80% Sí, de las conciertos sí existió. Sí, definitivamente, sino que quizás se le puso mucho énfasis a los temas tributarios, donde en realidad tenemos 2 o 3 cosas que por responsabilidad macroeconómica no podían aceptarse, ¿ya? Pero todas las demás que no eran tributarias eran totalmente comprensibles y son totalmente aplicables en la realidad, y Señor ministro, vamos a hacerlo. Lo que ¿no? mencionó Miguel, negociación política en la Asamblea y luego los cuestionamientos incluso de quienes piden que se cambie el equipo económico. Bueno, siempre vamos a encontrar posiciones que no estarán de acuerdo, porque en todo manejo económico va a haber beneficiarios y también va a haber sectores que van a sentir un impacto negativo en función de sus intereses. Pero tenemos que tener en cuenta que como gobierno nosotros tenemos una responsabilidad con un país y tenemos que actuar de forma consistente con un manejo macroeconómico que sea serio, que sea responsable y que esté dirigido a atender los objetivos nacionales. Pero ¿qué es lo que sucede? También existen objetivos que pueden ser muy lícitos de ciertos sectores, pero se contraponen a los objetivos nacionales y evidentemente algunas de esas acciones no irán en la línea de esos objetivos particulares, y ahí es cuando se generan estos descontentos. Por tanto, no va a renunciar frente al pedido, señor ministro. No, para nada. Ya, Bueno, pero se hablaba del equipo. Claro, general, ¿no? sí. No se puso nombres y apellidos. Sí, así es. Pero soy parte del ¿Y lo de la Asamblea? Ya. Bueno, lo de la Asamblea es una siguiente fase que ya se está trabajando, ya se han establecido algunos canales de diálogo, justamente para que se pueda presentar el detalle y cuál es la concepción que nosotros manejamos detrás de todas estas acciones, para que desde una perspectiva de una comprensión se pueda generar un voto también responsable y que nos permita viabilizar esto que nosotros lo hemos diseñado en función del beneficio del país. Gonzalo, señor ministro, una pregunta rápida y una respuesta rápida, señor ministro. Sí. ¿Se ha establecido ya la deuda con el IES? Ya, bueno, hay un informe de Contraloría, pero se tiene que trabajar, se está avanzando con el IES, porque se tiene que determinar ya en términos muy exactos ese valor, muy finos. ¿Por qué? Porque varios años en los que no existe ni un solo papel que pueda dar un sustento a los valores, entonces se tienen que establecer metodologías para poder hacer una valoración adecuada. Muy bien. Irresponsable eso, que no haya papeles. Muy interesante, muchas gracias, señor ministro. Hemos tocado una gran cantidad de temas, siempre se quedan muchos. Agradecemos por su buena voluntad de estar aquí para Siempre responder apertura a las inquietudes de la ciudadanía. Eso es muy importante. Miguel Gonzalo, muchísimas gracias también, ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Muy amable. Un saludo.